Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. José Antonio, como decíamos, estamos a punto, ¿no?, de ver esa reforma de las pensiones con un poquito más de claridad, un poquito más concretada. Hemos oído hablar mucho de las diferentes intenciones que tiene el Gobierno y el departamento del ministro Escrivá. ¿En qué punto estamos de esta reforma? ¿Qué es lo que ya sabemos y qué es lo que todavía está pendiente? Bueno, la semana pasada trascendió que se había alcanzado un acuerdo en la mesa de diálogo social acerca de las pensiones. Lo que tenemos a fecha de hoy es un primer paquete compuesto de dos medidas, que son las relativas a la actualización de las pensiones con la inflación pasada, con el IPC, como se dice normalmente, y por otro lado el conjunto de incentivos y penalizaciones a la jubilación eh, demorada o anticipada, respectivamente. Eso es lo que tenemos, porque todas las demás medidas de las que se venía hablando han pasado a un paquete 2 dentro de la reforma del Pilar 1 de la Seguridad Social, que ya veremos cuando se entra en la negociación, presumiblemente en julio. Lo que sí vamos a ver en este primer paquete, como usted bien dice, está esa revalorización de las pensiones ligadas al IPC. ¿Cree que esta es una medida correcta? Algunos organismos como el Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertan sobre el problema que podría suponer esto en términos de sostenibilidad, ¿no? Por un lado está ese conflicto sobre la suficiencia de las prestaciones y por otro lado esa sostenibilidad, porque supondría, ¿no?, ese incremento del gasto. ¿Qué le parece este debate? ¿Qué opina al respecto? Bueno, es un debate muy oportuno. Por un lado, se trata de preservar el poder adquisitivo de las pensiones, lo cual es un objetivo de suficiencia más que razonable, de suficiencia individual de las pensiones. Pero es cierto que si no tenemos los recursos suficientes para financiarlo, hay quien dice que sí. Yo y muchos otros creemos que no es fácil encontrar esos recursos adicionales, pues entonces el problema que creamos resolviendo el problema de la suficiencia es un problema de sostenibilidad para el conjunto del sistema. Aquí es importante distinguir entre la cuenta individual de cada uno y la cuenta del conjunto del sistema, que si no tenemos los recursos, obviamente va a quedar desequilibrada. En su opinión, ¿cuál sería la mejor fórmula entonces, ¿no?, para equilibrar todos estos elementos? Bueno, hay muchas fórmulas, pero el retraso de la edad de jubilación, y en ese sentido va la segunda medida del paquete 1, el retraso en la edad de jubilación mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, consigue que las pensiones no pierdan poder adquisitivo porque se van a pagar durante menos años a los pensionistas y por lo tanto consigue simultáneamente, además de preservar la suficiencia, preserva o refuerza la sostenibilidad del sistema. Pero en materia de inflación hay algo que sí se podía hacer para aliviar la carga que ese ajuste va a tener, que es aplicarlo de forma simétrica. Es decir, como se van a actualizar las pensiones con la inflación pasada, vale, pues si la inflación pasada ha sido negativa, claro, las pensiones tendrían que reducirse, ¿no? Para justamente evitar que aumente el poder adquisitivo y se preserve el que ya había, ¿no? Esto no se hace, se ha tirado por la borda la idea de un mecanismo simétrico de actualización de las pensiones y por lo tanto tenemos un IPC que va a ser doblemente penoso cuando sea positivo porque hay que actualizarlas y cuando sea negativo porque se habrán actualizado sin tener en cuenta que la inflación ha sido negativa. Claro, pero en términos políticos, sobre todo, ¿qué gobierno va a tener la espalda de, bueno, pues de bajar las pensiones, ¿no? Si sube el IPC se suben y si no se quedan igual. Más o menos es la postura que solemos ver. Es que no es tanto bajar o subir las pensiones, no nos lo podemos permitir, pero preservar el poder adquisitivo. Preservar el poder adquisitivo no quiere decir aumentarlo caprichosamente cuando el índice de precios está bajando, los alquileres indiciados a la inflación están bajando, los salarios indiciados a la inflación están bajando y tantas rentas de personas que tienen muy poca renta, que son trabajadores pobres, están registrando estos avances o esos descensos de la inflación y el resto de los españoles no, es que no se entiende, no es cuestión de subir o bajar las pensiones y políticamente no debería de haber debate sobre esto, es simplemente cuestión de preservar el poder adquisitivo.
Ujú. ¿Qué me dice de ese otro elemento del que también estábamos hablando, ¿no? De las jubilaciones anticipadas? Por un lado tenemos las penalizaciones, por otro lado tenemos bueno, pues los incentivos y por otro, ¿qué pasa al final con los coeficientes? Vamos a ver, llevamos años practicando la penalización de la jubilación anticipada. No es nada nuevo. Lo nuevo sería que en vez del 8% por año en el que se anticipa, nos penalizaran con el 12%, que probablemente es lo más justo desde el punto de vista actual. Pero que nos sigan penalizando con el 8%, pues francamente tampoco es nada del otro mundo. Ya se venía haciendo. En segundo lugar, que nos bonifiquen por demorar la jubilación, ya se venía haciendo desde hace años. Si las carreras de cotización eran muy largas, pues nos bonificaban con un 4% de nuestra pensión de por vida. Y ese 4% es el que se mantiene en el nuevo esquema, aparentemente. Es más, ahora se va a poder elegir entre los 100 pájaros durando del 4% mes a mes hasta que fallezcamos recién jubilados, o después de habernos jubilados, ¿no? Y hasta 11.000 euros que nos dan de golpe, es el pájaro en mano, si nos demoramos la jubilación un año más. Habrá gente que prefiera el pájaro en mano que los 100 volando, pero eso, bueno, tiene un fundamento que cada cual decide, ¿no? Y yo no sé qué es lo que la gente va a decir. Espero que hayan hecho bien los números. Pero es que la gente tiene que hacer sus números, porque 11.000 euros es la tercera parte de lo que cobrarían tipos cero ese 4% durante 22 años que se vive después de haberse jubilado a los 65 o 66. ¿Y qué me dice de, bueno, pues de las dos partes, ¿no? que quedan pendientes, ¿no? Que quedan en un segundo paquete, ¿no? Como bien decíamos al principio, esa propuesta para los autónomos que finalmente queda fuera, ¿en qué momento está y por dónde van esos cambios? Bueno, ahora mismo el Gobierno ha retirado esa no escala, porque había una escala que circuló en los medios por 13 tramos, pero resulta que el diálogo social, según se dice, no la ha visto. Y por lo tanto el diálogo social se enfadó, los interlocutores sociales se enfadaron, porque los medios sacaron a relucir esa escala antes de que ellos la trataran en su mesa, ¿no? Bueno, ahora mismo no existe la escala de los 13 tramos. Es una de las varias cosas que han aparecido y han desaparecido en todos estos meses. Y ahora mismo, y se aprueba algo relativo a eso, pues no sabemos el qué, porque ni siquiera se ha indicado. La escala famosa ya no existe, esa escala, pues en algunas partes de sus tramos mejoraba lo presente, pero era profundamente regresiva en los primeros años de su aplicación, ¿no? Y ya veremos qué es lo que le va a reemplazar. Seguimos dando vueltas alrededor del concepto de ingresos reales, que es un concepto muy estivo y muy confuso, porque los autónomos tienen ingresos efectivos netos después de haber deducido sus gastos, ¿vale? Y eso es lo que importa, sus ingresos efectivos. Lo de ingresos reales se entiende mal, ¿no? Si quiere decirse ingresos en la realidad, ¿qué es la realidad? Bueno, ingresos efectivos. Pues ya veré, pues ahora mismo no hay nada que sepamos a qué tenernos. José Antonio, y ese último factor, ¿no? Por así decirlo, que también queda para la segunda parte, es qué sucede o no con el factor de sostenibilidad. Se hablaba de una derogación, era algo que, por ejemplo, pedían los sindicatos. Explícanos un poquito, ¿no? Para que podamos entenderlos todos, los espectadores también desde casa, a qué se refiere concretamente esa derogación del factor de sostenibilidad y cuál sería la opción adecuada para ello. El factor de sostenibilidad forma parte con el índice de revalorización de las pensiones de la malograda reforma de 2013, ¿no? Esa reforma se hizo, vamos a decirlo así, de espaldas al Pacto de Toledo, nació mal y efectivamente su tránsito ha sido muy malo. Ahora mismo está prácticamente derogada y sería bueno pasar página. Pero claro, algo tiene que sustituir al factor de sostenibilidad porque en el fondo su filosofía es profundamente correcta, la practican todos los países avanzados, en donde la población está ganando esperanza de vida. Cada año que pasa, cada década que pasa, podemos añadir 2 años y medio a nuestra esperanza de vida. Luego, el ciclo tiene que durar para vidas de población cada vez más largas. Y aunque la sacrosanta pensión mensual
tenga que ajustarse, lo importante es que la masa de prestaciones que recibimos durante vidas de jubilación cada vez más largas no deje de aumentar, que no va a dejar de aumentar seguramente. El gobierno, por lo tanto, acaba de enterrar o va a enterrar en los próximos días ese famoso y odiado factor de sostenibilidad, pues que va a tener que inventar algo parecido. Ya nos dirá cómo, porque en definitiva se trata de indiciar la pensión a la esperanza de vida o de indiciar la edad de jubilación a la esperanza de vida, y a lo mejor nos evitábamos toda esta discusión sobre la pensión, la paga mensual, porque incidiríamos sobre lo que yo ya he dicho al principio, que es el único disparo que mata dos pájaros de un tiro: la suficiencia, que la mejora o permite mejorarla, y la sostenibilidad, que la acaba logrando. José Antonio, ¿algún elemento más que quiera destacar y que nos hayamos dejado dentro de esta reforma clave, ¿no?, para nuestro sistema de pensiones? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a pensar en serio, para que nos respeten fuera, un sistema de seguridad social, de pensiones, mejor dicho, de pensiones, que está centrado en el pilar 1, en las pensiones de seguridad social, tiene que evolucionar hacia un sistema mixto, en el que el pilar 1, el pilar 2, que es la pensión social complementaria de empresa, y hasta un pilar 3, que es la pensión social complementaria individual, reciban un trato equivalente, que luego pues, los individuos, los trabajadores, puedan elegir cómo asignan sus esfuerzos, cuánta solidaridad quieren soportar en el pilar 1, obviamente, no en el pilar 2 y en el pilar 3, y cómo quieren que su responsabilidad individual les luzca finalmente en sus pensiones. Un sistema mixto es lo que nos falta, y la previsión social complementaria, de la que todavía no se está hablando, aunque hay elementos interesantes que convendría profundizar en ellos, pues es lo que necesitaría traslucir ahora mismo en el diálogo social, claro que sí. ¿Qué le parecen entonces medidas como la que se está hablando últimamente un montón, de nuevo, como es la mochila austriaca? Vamos a ver. La mochila austriaca no tiene nada que ver con las pensiones. Es que aquí hay dos arcanos insondables para mí. Primero, ¿por qué tanta gente que ha hecho el bachillerato se enfada con lo de la mochila austriaca? No lo entiendo. En segundo lugar, ¿por qué pensamos que la mochila austriaca tiene algo que ver con las pensiones? La mochila austriaca es un sistema en virtud del cual los trabajadores y los empleadores aportan a una bolsa individual para el caso del despido. Con eso se trata de eliminar o de reducir a su justa proporción la horrenda dualidad que tenemos en el mercado de trabajo español. La excesiva dualidad que tenemos mete a las empresas, o los pies de las empresas, en un pozo de cemento. No pueden innovar, no pueden organizar sus plantillas a lo largo del ciclo como les interesa, por los costes de despido. No tiene ni siquiera que ver con el desempleo, tiene que ver con el despido y sobre todo con la dualidad, esa modalidad tan horrenda del mercado de trabajo que practicamos a las mil maravillas en nuestro país. Bueno, si la mochila austriaca se aprueba y en el marco convenial los trabajadores, los representantes y los empresarios y sus representantes llegan a acordar algo de eso, será una decisión libre, convenial. Y si al cabo de la vida de los trabajadores queda algo de esa mochila o de esa bolsa, porque no se ha aplicado al despido o a otras causas contempladas en su operatividad, pues entonces el trabajador es libre, pero no estaría obligado ni siquiera, es libre de meterlo en su hucha de las pensiones. La hucha ocupacional, el pilar 2 que ya pueda tener, o el pilar 3 que tenga por sí mismo. ¿Qué pasa con la mochila austriaca? ¿Por qué tenemos tanta confusión sobre la misma? No veo el problema. Pues queda claro. José Antonio Herce, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Vamos a ver finalmente, ¿no?, qué nos presenta el ministro Escrivá en los próximos días, a ver si tenemos alguna sorpresa o se confirman efectivamente, como estamos viendo, estas indicaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias.